presentación se llama Cuerpos que narran historias y vamos a hablar acerca de salud mental y VIH. Vamos a... bueno, acá está lo que dijo Erika, nuestro estudio y también el tipo de terapia que nosotros desarrollamos en nuestro trabajo. En el caso de Nico, la terapia... Bueno, sí. Una pasadita rápida, yo creo, como a propósito de esos antecedentes. Bueno, yo me incorporé hace poquito a la unidad de infectología, en marzo de este año, por un convenio entre el Hospital Barros Luco y HF Chile. Y bueno, ahí entré, la Cami ya llevaba un tiempo y seguimos colaborando. Hoy en día somos los dos psicólogos dentro de la unidad de infectología. Y bueno, ha sido una experiencia también súper interesante, a propósito de que creo que muchas veces también se desconoce que nosotros, los psicólogos, participamos de espacios como estos, ¿cierto? De hecho, era algo que en su momento también hablábamos con Javi cuando participamos en otra jornada anteriormente, donde claro, finalmente se hablaba mucho de qué se está haciendo hoy en día en torno a VIH, en torno a personas que viven con VIH, en cuanto al tratamiento médico. Pero claro, nos quedaba ahí como la duda, bueno, hablemos también de lo que está pasando en salud mental. Y bueno, más que nada yo creo que ahí ya se dijo todo a lo largo del currículum. Bueno, no tenemos ningún conflicto de interés. Los temas que vamos a abordar, primero vamos a mostrar el escenario actual sobre salud mental y VIH. Vamos a hacer una aproximación teórico-clínica al estigma y autoestigma en personas que viven con VIH. Vamos a también explorar narrativas personales y colectivas en torno a VIH y vamos a hablar acerca de nuestra experiencia clínica en la unidad de infectología en el CDT del Hospital Barros Luco y los desafíos pendientes. Bien, a modo de hacer un marco contextual de qué hablamos cuando hacemos esta asociación entre salud mental y VIH, creo que tenemos que partir de la premisa, ¿cierto?, que cuando hablamos de VIH implica necesariamente pensar, bueno, ¿qué está pasando a nivel social y en salud mental?, ¿cierto? ¿Qué diálogo finalmente se está construyendo dentro de estos espacios? Y una de las tesis principales que conversábamos con Cami cuando estábamos armando la presentación tenía que ver precisamente con esto. El sufrimiento psicológico no es solo individual, sino social y estructural, ¿cierto? Porque nos vamos dando cuenta que finalmente todos los motivos de consulta que en gran parte nos traen los pacientes, en algún punto refiere a lo que está pasando en el entorno, ¿cierto? Si bien hablan de un malestar subjetivo, pero también nos vamos dando cuenta que es un malestar subjetivo que va teniendo redes en otros espacios, ¿cierto? Y es de ahí que vamos pensando este malestar en lo social también, ¿cierto? Sabemos, por ejemplo, que el VIH, y es un poco lo que ha explorado la literatura hasta el día de hoy, se ha ido construyendo socialmente desde un punto de vista moralizante. Se han establecido y se han ido construyendo diferentes imaginarios sociales también en torno a que muchas veces vienen a proponer ciertas barreras, ¿cierto?, al acceso al tratamiento, a la continuidad del tratamiento, donde nos encontramos con representaciones, por ejemplo, esta idea de la peste rosa en su momento, donde nos encontramos también con esta idea de la promiscuidad, que son finalmente algunas de las narrativas que escuchamos en las sesiones, ¿cierto? Y también todo este estigma que muchas veces está asociado a que gran parte de las personas que consultan están también asociadas a consumos de drogas y otros factores. Entonces, pensamos desde ese punto de vista y pensamos también la correlación que esto va estableciendo desde el punto de vista biomédico, ¿cierto? Sabemos que el estigma finalmente muchas veces puede resultar como un predictor dentro de la adherencia a TARC. Y algo que también se han encargado de estudiar gran parte en materia de salud mental, que hoy en día también es súper curioso, que si uno va a la literatura en torno a este tema, es muy escaso lo que se ha dicho, ¿cierto? Más allá de algunos metaanálisis que intentan de explorar, bueno, cuál es de alguna forma la influencia en el desarrollo de algunos cuadros en la esfera anímica, en la esfera afectiva, que se van ligando finalmente con la recepción del diagnóstico.
Y desde ese punto de vista, nosotros queríamos focalizarnos principalmente en hablar, bueno, ¿qué está pasando con el estigma, cierto? Distinguiendo estas dos miradas que ahora Cami finalmente va a introducir también. Bien, primero nos vamos a referir a la mirada social del estigma. Y para comenzar vamos a primero describir la definición que hace ONU-SIDA y que lo describe como un proceso de desvalorización de las personas que viven o están asociadas con el VIH y el SIDA. La discriminación, por otro lado, se desprende del estigma y se refiere al trato injusto y malintencionado de una persona a causa de su estado serológico real o percibido en relación con el VIH. Es importante observar que aun cuando una persona sienta estigma hacia otra, puede decidir no comportarse de una manera que sea injusta o discriminatoria, porque en el fondo el estigma es la idea, es la imagen simbólica de alguna manera que yo me puedo armar de una persona, y la discriminación ya pasa a ser la conducta, los gestos que yo tengo hacia una persona por la idea que tengo hacia ella. Y se habla de algunas causas modificables en torno al estigma, y nos vamos a referir principalmente a estas porque son frente a las cuales se podría trabajar. Tenemos por un lado la falta de sensibilización y conocimiento sobre el estigma y la discriminación y sus efectos nocivos. Por otro lado, el temor a contraer VIH a través del contacto cotidiano con personas infectadas debido a la falta de conocimientos e información detallados. Y por último, la vinculación de las personas que viven con VIH con comportamientos considerados impropios e inmorales, como la asociación que se hace entre ambos. Además, vamos a distinguir tipos de estigma. Tenemos por un lado el estigma anticipado, que está relacionado con la creencia de que el estigma y la discriminación podrían ocurrir o van a ocurrir. No, de que podrían ocurrir u ocurrirán. De que me puedo imaginar que probablemente la otra persona va a pensar algo respecto a mí. El estigma promulgado, que es la creencia de que el estigma y la discriminación ya han ocurrido, es el estigma que ya se ha experimentado. Por otro lado, el estigma internalizado, que son creencias negativas sobre el VIH y las personas que viven con VIH que se incorporan a la autodefinición o al autoconcepto, que de ahí es donde podría también originarse el autoestigma. El estigma percibido, que tiene que ver con la percepción de actitudes estigmatizantes entre el público, y el estigma de cortesía, que está dirigido a personas que no viven con VIH, pero que están asociadas con personas que viven con VIH. Los hallazgos relevantes de la literatura respecto a estigma, son algunas cosas que con Nicolás ya habíamos conversado respecto al trabajo que hacemos en la unidad, que habían salido ya de los relatos de los pacientes. En primer lugar, tenemos que el menor apoyo social estaría vinculado a un incremento de conducta suicida, eso como idea general. Por otro lado, correlación entre altos niveles de estigma y altos niveles de depresión. Mayor probabilidad de que las mujeres enfrenten un alto nivel de estigma. Mayor conocimiento sobre VIH asociado a un menor riesgo de estigma, que es incluso lo que se hablaba como causa subyacente modificable. Mayores niveles de educación o mayores niveles socioeconómicos asociados a un menor riesgo de estigma por VIH. Las estrategias que se proponen orientadas a la deconstrucción del estigma, tenemos por un lado la medición del estigma y la discriminación. Hay un índice de autoestigma y que de hecho después lo vamos a abordar como para el tema de los desafíos, como qué está pasando también en el trabajo que nosotros hacemos. Fomentar y aplicar un enfoque nacional en términos de poder deconstruir este estigma. Espacios colectivos de sensibilización respecto a VIH, supervisión y evaluación de los programas y el abordaje de las causas subyacentes al estigma, que es lo que hablé hace un ratito.
Por otro lado tenemos la mirada internalizante, que vendría siendo el autoestigma. El autoestigma tiene relación con experimentar juicios negativos hacia sí mismo, los cuales pueden generar sentimientos de inutilidad, de vergüenza y de angustia. Algunos estudios han mostrado que el autoestigma podría tener impacto en una mala adherencia a la terapia, en una menor calidad de vida y en una mayor prevalencia de trastornos de salud mental, principalmente trastornos del ánimo y trastornos ansiosos. Se ha descubierto que el autoestigma podría experimentarse 3 veces más que el estigma social asociado a VIH y autopercepciones negativas asociadas a dificultades en la divulgación respecto al diagnóstico, en mayor aislamiento y en complicaciones en la cita, en complicaciones, por ejemplo, de que las personas se vinculen con otros, etc. Bien, y considerando, bueno, todos estos aspectos finalmente que nos permiten establecer un escenario en cuanto a lo que vamos a entender por estos dos aspectos que se observan finalmente dentro de la clínica, nos toca pensar ahora, bueno, ¿cómo abordamos esto? ¿Cómo de alguna forma lo sostenemos dentro de los mismos espacios de atención psicológica? ¿Ya? Y desde ahí, primero, este es un flujograma que armamos individualmente junto a Cami, que invita de alguna forma a pensar qué es lo que estamos haciendo, al menos en la unidad de infectología del Hospital Barros Luco. Bueno, los pacientes que ingresan a atención psicológica pueden ingresar tanto por demanda espontánea, es decir, que ellos se acerquen a la ventanilla a solicitar una horita con alguna de nosotros dos, o por derivación de los profesionales dentro de la unidad, ¿ya? Sin embargo, desde este año, ¿cierto?, se han implementado algunas novedades en torno a eso, considerando también como ciertas prácticas preventivas. Y desde ahí, en su momento, se coordinó con jefatura del centro el decir, bueno, pareciera ser que también, así como tienen un ingreso con matrona, también es importante tener un ingreso de evaluación psicológica. Desde ese punto de vista, ahora todos los pacientes que van ingresando a la unidad pasan sí o sí por un proceso de evaluación psicológica. ¿Qué hacemos en esta entrevista de evaluación? Principalmente pesquisamos un motivo de consulta, vemos si de pronto hay paciente, ¿cierto? Si de pronto la persona quiere llevar a cabo un proceso dentro de ese espacio, pero también vamos explorando la sintomatología. Generalmente, como decía Cami, dentro de la clínica con lo que nos topamos son principalmente con cuadros clínicos asociados a la esfera anímica o a la ansiedad, y que responden más bien a cuadros adaptativos, ¿cierto? Que es, de alguna forma, cómo yo voy reaccionando y dando cierta respuesta frente a situaciones de cambio. Cómo es la recepción del diagnóstico. Y de ahí, bueno, pesquisamos antecedentes relevantes, algunos elementos de la historia familiar. Y yo creo que lo más clave dentro de esa entrevista de ingreso, que, bueno, junto con Cami tenemos, de hecho, una pauta para esa entrevista, tiene que ver con pesquisar elementos claves, ¿cierto? Porque entendemos finalmente que en la unidad podemos tal vez sostener ciertos procesos, pero no todos, ¿ya? Y desde ahí la importancia de pensar, bueno, ¿cómo trabajamos también en conjunto con la red? Y ahí uno de los factores que priorizamos, por ejemplo, tiene que ver con el consumo de drogas, ¿ya? Curiosamente, se ha presentado mucho dentro de la clínica que los pacientes vienen con un consumo problemático de drogas. Y muchas veces también nos encontramos con el buen pronóstico de que lo problematiza. Entonces, cuando el paciente problematiza, aprovechamos ese espacio de sesión también para ver, bueno, ahora, ¿cómo podemos establecer ciertas estrategias de acompañamiento? Y hacemos una asesoría, ¿cierto? Le comentamos que finalmente es, considerando la pertinencia y la especialidad de la intervención, que vamos a hacer una derivación APS, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando hacemos esta derivación APS? Nosotros emitimos una interconsulta, ¿cierto? Pero la idea es que esa interconsulta no solamente quede en un documento emitido, sino que también hacer un seguimiento de eso. Porque muchas veces no sabemos cómo va a responder la institucionalidad o este dispositivo de salud, ¿cierto?, frente a esta interconsulta. Muchas veces hay barreras, muchas veces pueden haber trabas. Entonces, también es importante para nosotros saber si de pronto el paciente tuvo acceso o no a este otro servicio. Y desde ahí quedan muchas veces registrados como gestiones de casos, ¿cierto? Que uno realiza el llamado telefónico con el paciente, explora cómo fue la respuesta
identifica si ya le dieron una fecha de ingreso o no, y se daría de alta dentro de la unidad, ¿cierto? Eso no significa que el paciente en algún momento puede tener una sesión única, ¿cierto? Asociado ya sea por dificultad en la adherencia TAR o porque de pronto se encuentra en abandono de controles. Y por otra parte también hacemos una valoración del riesgo suicida. Creo que ese es un elemento muy importante porque no es una problemática aislada de lo que pasa muchas veces con los pacientes. Y parte de la labor de la entrevista de ingreso es también identificarlo. En función de eso y en función de la complejidad que se identifique, donde exploramos si hay una ideación activa o pasiva, ¿cierto? Si han habido intentos previos, si hay planificación, ¿cierto? ¿Qué ha pasado dentro del último mes? ¿Qué se ha pensado? ¿Qué pasa al momento de la sesión, ¿cierto? Respecto a esto. Vamos haciendo otras intervenciones. Muchas veces, cuando los casos son un poquito más complejos, más críticos, y donde está en riesgo la vida del paciente, hacemos la derivación a urgencia, ¿cierto? Hay veces que los pacientes aceptan, otras veces que no, y la idea es que también quede registro de eso. Y desde ahí, el rol de nosotros es decir, bueno, si tal vez no hay un rechazo a asistir a urgencia, hacemos la labor de psicoeducar y tal vez intentamos de tener una frecuencia distinta con estos pacientes, verlos de manera más seguida, ¿cierto? La cosa es que finalmente tengan ese agente y ese factor como a la mano. Y si no, también creo que una estrategia súper importante y que tal vez no siempre está tan socializada es reforzar como ciertos números de apoyo. Hoy en día existe el asterisco 4141, ¿cierto? Que es la línea de prevención del suicidio, que funciona las 24 horas, ¿cierto? Y que finalmente es un número que te acompaña hasta el final del proceso, hasta que tú te integras finalmente dentro de una red de asistencia. Pues ahí, bueno, dependiendo de eso, APS, urgencia, y si no, las continuidades de las sesiones dentro de la unidad. Claro, ahí agregar que igual es relativo, o sea, los dos tenemos horarios distintos. Yo estoy 11 horas y Nico está 44, entonces, claro, Nico puede tener una continuidad, por ejemplo, no sé, de cada 15 días, y en mi caso, si no puedo, por ejemplo, verlo más seguido, tengo que estar a lo mejor llamándolo. Tengo igual la opción de sesiones remotas, entonces vamos ajustándonos también como a la prestación que tenemos. Exacto. Y ahí puntualizar algo también a propósito de eso mismo, cómo también opera el criterio clínico dentro de todo esto, porque en el mismo tema de la frecuencia de las sesiones o en el seguimiento de los pacientes de manera remota, va dependiendo mucho de las complejidades que se van presentando. Hoy en día también dentro de la labor, al menos que he estado yo, la CAMI está con atenciones remotas, que eso igual ha sido un plus tremendo dentro de la unidad. Yo por mi parte he estado haciendo de manera remota los rescates. Entonces, ahí estar viendo los pacientes que están en abandono de TAC, ¿cierto? Que están en abandono de controles con médicos, e ir explorando si de pronto las razones y las causas de esto tiene que ver con algo en la línea de lo psicológico, si es que hay un malestar subjetivo de pronto que nos toca atender. Bueno, pasando a lo que tiene que ver con la atención individual, porque aquí, importante, es que una de las cosas y de las estrategias que hemos intentado de fortalecer dentro de la unidad de infectología es entender que finalmente la intervención psicológica no descansa ni se queda solamente en la intervención en el 1 a 1, ¿cierto? Sino que también en la intervención grupal. Pero vamos a pasar primero por lo que tiene que ver con la intervención individual, donde dijimos cómo podemos pensar esto de una manera tal vez más adecuada respecto a lo que intentamos establecer dentro del vínculo terapéutico. Dijimos, creo que lo más cercano a esto es hablar de una atención centrada en la persona, ¿ya? Y dentro de esto, las estrategias que establecemos con Cami, en principio tiene que ver con un abordaje psicológico afirmativo y con enfoque de género. A ver, creo que muchas veces se ha hablado de lo que es el enfoque de género, ¿cierto? Pero no siempre está completamente socializado o nunca se llega a cabalidad la reflexión dentro de los mismos equipos de salud, ¿cierto? Desde ahí, una de las premisas centrales que entendemos y que intentamos precisar también con Cami es que gran parte de nuestros usuarios, de nuestros consultantes, son personas de las diversidades sexuales y de género, ¿cierto? Donde hoy en día entendemos que las identidades, ¿cierto?,
están muy enriquecidas, ¿cierto? Y por ende, hay diferentes formas de relacionarnos con el otro. Y eso no implica pensar entonces, bueno, esta persona que consulta, ¿cómo le acomoda que yo me refiera? ¿Cierto? ¿Cuáles son sus pronombres? ¿Cierto? Si es que de pronto tiene algún nombre social, si de pronto necesita tal vez que hagamos una solicitud a nivel administrativo, que quede registrado su nombre social. Porque me ha pasado, por ejemplo, en este contacto a ciegas, de decir como llamar al paciente a la sala de espera, de no haber tenido una sesión previa con el paciente, y lo llamo por su nombre muerto. Y quedan impactados y después en sesión me dicen, es que ese no es mi nombre. Y claro, ahí nos empezamos a topar con la sorpresa de que también hay una dificultad para hablar sobre eso. Por eso la importancia también de propiciar un espacio donde se pueda hablar, donde se pueda enunciar. Y entender que finalmente nuestro rol acá no es de ser jueces finalmente de las diferentes identidades, de los diferentes intereses, sino más bien de acompañar. Un abordaje despatologizante, y que creo que tal vez esto se ha intentado de ir dibujando entre líneas a propósito de lo que se ha ido como señalando dentro de las presentaciones a lo largo de la jornada, que es que efectivamente lo que pasa con el diagnóstico de VIH es que muchas veces tiene efectos identitarios, ¿cierto? Que termina de encapsular finalmente al paciente dentro de esto. O sea, como que si de pronto lo que yo soy finalmente estuviera muy reducido a lo que es vivir con VIH. Y esa es una problemática que es muy frecuente y que nos toca también a nosotros ir pensándolo. Nos toca ir pensando finalmente esa posición subjetiva que va generando el paciente. Hablamos también de la idea de un lenguaje respetuoso y sensible a la experiencia, la psicoeducación en torno a VIH, que eso ha sido súper desafiante también para nosotros como clínicos. Bueno, ahí la Javi se ríe porque es verdad, yo a veces y la Cami también, nos pasa de que terminamos una consulta con un paciente y nos hace una pregunta como muy médica, muy clínica, y nosotros quedamos así como descolocados y decimos como, chuta, no te la podría responder ahora. Y a veces nos hablan acerca como de, bueno, cuáles son los riesgos de la transmisión, qué pasa si tengo esta práctica sexual, y claro, ahí nosotros decimos, chuta, tal vez no he averiguado tanto esto. Entonces también el desafío para nosotros como clínicos de todo el tiempo estar preguntando, de estar dándole una vuelta, y tener las herramientas necesarias para informarle al paciente, para ir pensándolo y problematizándolo con esto. Bueno, dentro de la estrategia clínica, como sabíamos, la CAMI se ha formado harto en la terapia de aceptación y compromiso, la cual está dirigida a que el paciente pueda ir pensando en acciones que finalmente sean coherentes a sus valores personales. Y eso en diferentes áreas de su vida, ¿cierto? A nivel laboral, a nivel educacional, relacional, en el placer, ¿cierto? Por último, también tenemos lo que es la supervisión clínica. Afortunadamente, hemos construido una red muy buena con el Hospital Lucio Córdoba, donde nos reunimos con la terapeuta ocupacional, la Bárbara, y también el psicólogo Iván, todos los martes por la tarde para supervisar casos y tomar decisiones, ¿cierto? Creo que la clínica también tiene que tener un poquito de eso, de no ser tan solitaria. Porque tal vez mi ojo clínico, mi criterio clínico puede que tenga ciertos sesgos y hayan cosas que yo no esté viendo. Y algo que yo creo que tal vez como puntualizar en la atención individual, que sé que extendió harto en eso, y que lo discutíamos con Cami, que es súper curioso que los pacientes muchas veces llegan con esta consulta de ¿cuándo se va a acabar este sufrimiento? ¿Cuándo se va a acabar el de pronto que yo me relacione de mejor manera con el diagnóstico? Que de pronto desde esta nueva corporalidad pueda habitar con mucha mayor comodidad. Y nos plantean esta pregunta como de los tiempos cronológicos. Bueno, lamentablemente nosotros no podemos responder a eso, porque también es muy difícil pensar de que dentro del malestar subjetivo existen tiempos cronológicos. Pero sí existen tiempos lógicos, ¿cierto? Y que son tiempos finalmente que nos vienen a invitar a pensar en elaborar una nueva posición subjetiva. Y dentro de esta posición subjetiva nos encontramos con muchos factores. Con, por ejemplo, cómo le develo el diagnóstico a mi familia, ¿cierto? Cómo elaboro un duelo respecto a dentro de este mismo proceso, cómo me logro vincular sexoafectivamente de nuevo. Y esto es súper importante porque finalmente algo que nosotros ahí remarcamos con los pacientes es que
tal vez van a haber ciertas angustias que no podemos evitar. Hay ciertas incomodidades, y yo creo que eso lo aprendí harto con la Cami también, como hay incomodidades que simplemente van a estar, y tal vez nos toca enfrentarnos de alguna forma, ¿cierto? Ahora, lo importante es pensar, ¿qué tan preparado estoy yo para enfrentarme a esa incomodidad? ¿Qué recursos tengo en este momento? ¿Cuánta información tengo en este momento? ¿Cuáles van a ser mis límites, por ejemplo, dentro de una conversación con mi mamá, con mi pareja? ¿Hasta dónde yo voy a decidir contar? ¿Cierto? Y que son muchas veces a donde llegamos a pensar a los mismos pacientes. Bueno, y como les comentábamos, también no muere acá, no muere la atención individual, sino que también hay una atención grupal. Y que ha sido una estrategia que hemos ido implementando este año, que si bien tal vez no hemos tenido tantos adherentes al espacio, pero que eso en realidad se explica por muchos factores. Un elemento institucional es que atendemos de 8 a 5, o sea, muchas veces los pacientes en ese horario no pueden asistir a la unidad y por ende no pueden participar del encuentro. Y otro factor es también lo que implica para algunos pacientes, por ejemplo, encontrarse con un par o asistir a la unidad y estar en la sala de espera. Aunque no lo crean, no es extraño que eso aparezca como una inquietud dentro de los pacientes. Muchos pacientes, muchas veces, o en algunas ocasiones, han tenido dificultades en la adherencia a TAR precisamente por asistir, ¿cierto? Por estar ahí, porque los lleva nuevamente a reconectar con experiencias que están asociadas a la adquisición del VIH. Ahora, más allá de eso, ha sido súper gratificante ver cómo estos pacientes que han participado dentro del espacio también se han ido muy agradecidos con encontrar un espacio de diálogo, con encontrar un espacio de creación simbólica. Digo creación simbólica porque principalmente lo que hemos hecho ha sido un espacio de producción literaria y artística. Y esto lo tomamos también basándonos un poquito en la literatura que nos dice acerca del trabajo con pacientes que viven con VIH. Bueno, en los principios, cuando todavía no estaba la TAR, ¿cierto? Los pacientes que vivían con VIH eran atendidos por mujeres, algunas de ellas enfermeras y mujeres lesbianas. O sea, ahí hay un hito súper puntual también. Y dentro de este espacio decían, bueno, ¿cómo puedo promover el bienestar psicológico si de pronto no tengo esta terapia? ¿Cierto? Bueno, busquemos estrategias complementarias a esto. Y de ahí intentamos reforzar esa misma estrategia. Entonces ha sido un encuentro experiencial donde ellos también se van retroalimentando, van dando cuenta de estrategias, de cómo yo hablé del diagnóstico con mi pareja. En un momento fue súper significativo porque una de las participantes tenía mucha dificultad con contar el diagnóstico. Y era súper curioso porque, bueno, ahí había otra angustia muy particular de que ella decía, bueno, es que estoy con esta persona y que es la primera persona que decide quedarse siendo yo una chica trans. Entonces, ahora el hecho de que yo contarle que vivo con VIH tal vez puede ser un factor que lo lleva a alejarse, ¿cierto? Y claro, ahí ella en su postura se le hacía muy difícil poder acercarse a esa posibilidad y finalmente toma la decisión, a propósito de lo que conversó en el grupo, de que bueno, uno de ellos le decía, pero si te ama, si es la persona indicada, tal vez no se va a ir. Y si se va, bueno, tal vez nos toca pensar otras cosas. Bueno, tal vez ahí también hay algo muy terapéutico para los mismos pacientes, ¿cierto? Cosas que tal vez uno lo puede invitar a pensar, lo puede invitar a pensar un par. Y algo que quisimos traer dentro de este espacio, que tenía que ver con el título también de esta presentación, que es Cuerpos que narran historias. Y tomamos algunas narrativas del Círculo de Apoyo Mutuo de HF Chile. Bueno, las chiques hace poquito conformaron este grupo y construyeron un libro, ¿cierto? Con narrativas, contando su historia en torno al VIH. Y fue súper curioso pensar en esto, porque finalmente dentro de lo que se desprende de estos espacios es que finalmente en la producción de narrativas también hay un acto político, ¿cierto? ¿Por qué? Porque bueno, yo me presento desde cierta diferencia, pero al encontrarme con un par que tal vez habita una realidad similar, más no igual, puedo ir reivindicando y tal vez encontrando otros sentidos
a las regularidades sociales, ¿cierto? Que serían todos estos imaginarios que se han insertado dentro de la cultura social, dentro de los mismos dispositivos de salud, ¿cierto? Esta reacción que hablaba delante una de las exponentes decía como, bueno, voy al dentista y claro, como que se alertan y se asustan porque de pronto un paciente llegue con VIH. Entonces, bueno, ahí seleccionamos dos narrativas que las voy a leer. Bueno, una de ellas, a todo esto ellos se mantienen en anónimo dentro de su participación, no es que haya sido como una acción intencionada. Bueno, dice: un lugar donde las ovejas negras nos reunimos, compartimos y nos recordamos mutuamente que nuestra diferencia es, en realidad, nuestro poder. El acto de hablar, de alzar la voz, fue el primer paso para reconocer mi valor. El VIH me hizo confrontar mis miedos que tenía sobre mi cuerpo, mi identidad y mi futuro. Otro de ellos nos dice: encontré un grupo de maricas que hablaban de que ahora no se dice portador, y en cambio había un chiste que contar. Bueno, y en cuanto a los desafíos y conclusiones, creo que es importante pensar en la promoción de espacios interdisciplinarios en torno al abordaje de las personas que viven con VIH, y no solamente en el sentido de que exista un equipo interdisciplinario, sino que también ese equipo se comunique, ¿cierto? O sea, así como yo puedo estar aprendiendo de la Cata, la Javi, ¿cierto? Que son las matronas dentro del espacio, también creo que hay algo que podemos ir compartiendo mutuamente. Creo que hay un conocimiento que obviamente se escapa de nuestro campo de conocimiento y es como, aló, como que quedamos ahí descolgados y como... Entonces, hemos hablado también dentro de la misma unidad de generar instancias del cuidado de equipos, ¿cierto? Espacios de autocuidado y espacios también donde podamos ir entregando herramientas que muchas veces se consideran como exclusivas de ciertos profesionales. No, hoy en día los primeros auxilios psicológicos los podemos realizar todos, como no es necesario ser psicólogo para poder contener a un otro, ¿cierto? Porque en los primeros auxilios psicológicos solamente necesitamos dos cosas: una, escuchar, ¿cierto? Dos, permitir un espacio para que la otra persona nos pueda comunicar qué es lo que necesita en ese momento, ¿cierto? Ya tal vez tocará profundizar después cuando ese paciente ingrese, si es que lo desea o no, a un proceso terapéutico. Fomentar la co-construcción de espacios reflexivos a nivel de equipos, que es un poquito lo que les decía, como una atención libre de prejuicios, una formación en perspectiva de género, ¿cierto? Que ahí en su momento lo conversábamos también dentro de la unidad, que, bueno, fue sorpresivo en su momento en una reunión que algunos profesionales no conocieran, que no tenían nada que ver con la unidad, de lo que era la perspectiva de género, de lo que era el nombre social, que eran los pronombres, ¿cierto? Cosas que tal vez hasta uno a veces va aprendiendo, pero se hace muchas preguntas. Situar la problemática. A ver, creo que algo que tal vez me da la impresión que estamos de acuerdo, de cierta forma, es que el VIH dejó de ser solamente, exclusivamente una problemática biomédica, ¿cierto? Sino que tiene una complejidad distinta. También es una problemática que tiene una arista psicosocial. Y desde esa misma idea nos toca entender de que finalmente la experiencia de nuestros usuarios, de nuestros consultantes, está cruzada por muchas realidades, ¿cierto? Por la identidad sexual, por la identidad de género, por de pronto los entornos que habito, cuáles son mis grupos de apoyo, ¿cierto? Entonces finalmente cada uno de esos factores en relación van dando una complejidad distinta y una experiencia que también nos toca comprender y entender. El trabajo en red, que es algo que conversábamos con Cami, ¿cierto? Como ¿cuánto nos acercamos a las organizaciones? ¿Cuánto nos acercamos a la comunidad para establecer redes? La misma derivación, por ejemplo, a los círculos de pares que se construyen dentro de HF, que si bien nosotros hemos intentado replicar esa estrategia, ahí estamos ahí como avanzando. Creo que también es súper importante. Y si bien entendemos, y que creo que es una premisa central, de que el VIH no tiene raza, no tiene género, no tiene sexualidad, si nos toca pensar en quiénes son principalmente nuestros consultantes, ¿cierto? Y que gran parte de ellos, de ellas, son personas de las diversidades sexuales y de género. Y ahí nos vamos encontrando con
experiencias muy concretas, muy particulares, donde algunos, por ejemplo, se dedican al trabajo sexual, otras personas simplemente nos relatan y nos cuentan, bueno, dentro de mis mismos entornos, que podrían ser espacios seguros, también yo me he sentido violentado. Entonces, también nos toca pensar, tanto a nosotros como estando dentro de la comunidad, pero también como profesionales, ¿cierto? Y como actores sociales dentro de lo que es fuera de la profesión, cómo vamos generando espacios sociales críticos, ¿cierto? Hoy en día, por ejemplo, dentro de los mismos entornos sociales y digitales de la comunidad, hay prácticas de exclusión, de discriminación, ¿cierto?, hacia las personas que viven con VIH. El debate mediático también lo ha mostrado así, ¿cierto?, hace muy poquito, con todo lo que ha pasado. Entonces, creo que la invitación parte en pensar el diálogo, en pensar que la estrategia también puede ser extrasistema, extrahospitalaria muchas veces. Tal vez es un granito el que podemos aportar, pero sí incentivar a los pacientes a que puedan empezar a construir esos espacios afuera. Bueno, y ya con esa idea cerraríamos el espacio, a menos que cambie y quiera... a mí me gustaría agregar algo, pero más, claro, como desde la profesión. Yo no sé si acá hay colegas, pero una de las cosas que a mí como que reflexioné cuando llegué a la unidad, si bien yo ejecuto un modelo de terapia y me he formado en un modelo de terapia, creo que es súper importante adecuarse a las necesidades de las personas, y adecuarse al entorno también en el que estamos. O sea, en el hospital es súper distinto el trabajo que vamos a poder hacer al que hacemos en nuestra consulta particular, por ejemplo. Entonces, claro, uno a veces se frustra por no poder tener los tiempos que quisiera para poder ver a un paciente, o esto de la atención remota para mí también ha sido un desafío porque tengo que llamarlo por teléfono y no verlo, entonces ha sido complejo en ese sentido. Pero hay que adaptar, hay que trabajar la flexibilidad para poder adecuarse a las necesidades de los y las consultantes, sin perder obviamente de que uno maneja una perspectiva. En mi caso, yo trabajo desde la terapia de aceptación y compromiso, que en lo personal y desde lo terapéutico creo que me ha servido mucho para trabajar en VIH, porque trabajo principalmente un concepto que tiene que ver con los valores, que son no los valores como que a uno le enseñan desde niño o desde niña, sino más bien direcciones valiosas de vida, como desliteralizarse un poco de los pensamientos, salir de las ideas que uno tiene, trabajamos el autoestigma, y empezar a crear como nuevos relatos también de mí mismo. Entonces, no me salgo de mi perspectiva teórica, obviamente es algo que voy a manejar siempre, pero tampoco me caso con mi perspectiva, sino que voy agarrando cosas que con el Nico trabajamos desde perspectivas completamente distintas, pero creo que ambos hemos aprendido el uno del otro como para poder adecuarnos a las necesidades que presentan los consultantes. Entonces creo que en eso hay que ser, a pesar de que uno pueda ser, no sé, en mi caso yo muy rígida, hay que ser súper flexible en el trabajo con los pacientes para poder responder a sus necesidades.